Imaginava uma fábrica de hidrogênio da Clapa começa a funcionar em remise de Oranjestad. Aqui é o sítio de parqueio de Etramnang. Trata aqui de uma inovação de projeto de streetcar. Nos colegas de Pulso Latino Alejandra Ferrero, de 2 edição de informe especial aqui riba Etramnang, te mostra como na Aruba abira e benta de desenvolvimento de tipo de projeto na aqui. Mira uma projeção internacional justamente de bina el sistema de transporte novo del centro de Oranjestad. Para los desarrolladores del proyecto de trams, Aruba tiene grandes ventajas al contar con energía producida por los molinos de viento. A diferencia de otros países, nuestra isla tiene un gran potencial en el uso de los trams a base de su fábrica de hidrógeno. En este país hay la gran ventaja de la cantidad de energía con molinos de aire, y sería muy fácil instalar un sistema acá para mantener la carga de los tranvías con aire. Quizá el nuevo sistema de hidrógeno para muchos puede ser un tema desconocido, pero para la compañía que ha desarrollado este proyecto de tranvía en Aruba, es una solución sostenible para poder generar en sus trams y que puedan correr más horas consumiendo menos. El generador de hidrógeno son dos partes. Una parte es la celda de hidrógeno que lleva el tranvía, que convierte el hidrógeno en electricidad para ayudarle a las baterías a extender su tiempo de vida útil. El generador de hidrógeno convierte el agua, separa el hidrógeno y el oxígeno, presuriza el hidrógeno y se guarda en tanques de alta presión para en las mañanas llenar los tanques del tranvía de hidrógeno, y eso ayuda a que el tranvía pueda andar hasta 20 horas sin necesidad de venir a cargar. No es la primera vez que el señor Álvaro Villa está en Aruba para constatar por él mismo la operación del nuevo tranvía y para el mantenimiento, pero aparte de esto, tiene un gran sentimiento de orgullo por la apropiación que tuvo la isla con su proyecto. Bueno, yo me siento muy orgulloso y me siento que somos pioneros en el desarrollo de esta tecnología, porque en este momento somos pioneros. Y yo creo que ese es el rumbo que el mundo está tomando y que va a tener que tomar por muchísimas razones. Eventualmente el petróleo se agotará, pero la energía solar, la energía de viento y otro mundo de fuentes de energía van a estar ahí y van a poder darle movimiento a nuestros tranvías. Los turistas, pero también los locales, han utilizado este servicio innovador que se ha convertido en una joya de proyecto en el área de Oranjestad. Por esta razón tienen la firme convicción en seguir mejorando cada día más y que Aruba, junto con el tram, sean un producto de calidad para nuestros visitantes. Nosotros aquí vamos siempre a mantener la calidad, y las innovaciones que hagamos en nuestros tranvías se las vamos a pasar a los tranvías de Aruba, porque para nosotros Aruba es una ventana publicitaria increíble. Aquí llega gente de todo el mundo y inclusive ya tenemos clientes que han venido aquí a la isla nomás que a ver los tranvías. Así que para nosotros es importantísimo que estos tranvías estén siempre andando bien y sin ningún problema. Siempre estaremos mandándoles la tecnología nueva que tengamos.